Bendiciones, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal Enseñando a Jesucristo y haciendo discípulos en todas las naciones. El día de hoy tenemos un gráfico de crecimiento espiritual y el tema es el hombre a imagen de Dios, su caída y su restauración. En este gráfico podemos observar cuatro escalas que nos muestran la vida y el estado del hombre. En primera carta de Tesalonicenses nos dice el capítulo 5, versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas escalas muestran un orden en la cual el hombre ha venido degradando su vida y cayendo cada vez más de la gloria del Señor. La primera escala que tenemos en el gráfico es espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden divino, pero el hombre se ha salido de ese orden. Por tanto, ¿cómo comenzó entonces desde el principio, desde la creación del mundo, cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza? ¿Cómo es que empezó el hombre a estar gobernando la tierra, señoreándola, sojuzgándola? ¿De qué manera lo ha hecho? ¿Cuál ha sido la posición en que él ha conducido las cosas? ¿O cómo las ha administrado? ¿De qué manera ha sido un mayordomo de ellas? Ha empezado el hombre por ser alma viviente. Por tanto, cuando vemos en la segunda escala de este gráfico, vemos que el espíritu está sin poder ser manifestado. El espíritu es el que debe ir a la cabeza. Las cosas debieron empezar por el espíritu. Pero lamentablemente el hombre cayó en desobediencia y cayó del estado en que Dios quería que realmente fueran las cosas. Por tanto, es alma, espíritu y cuerpo en la segunda escala de este gráfico. Tú tienes que estarlo observando para poder entenderlo. Si no observas el gráfico detenidamente, pues es muy difícil también comprender el audio. Bien, en la tercera escala tenemos alma, carne, espíritu. Y en la cuarta tenemos carne, alma y espíritu. Estas son las cosas por las que el hombre ha venido degradándose y que nos va a mostrar claramente que el orden de Dios es poderoso. Porque Dios dice que nosotros estaremos por encima y no por debajo. Seremos cabeza y no cola. Pero es de esta manera como nosotros realmente podemos cumplirle a Dios. En la primera escala está el orden divino, está lo establecido por Dios, está lo que Dios quería desde un principio. Pero el hombre ha dejado ese orden, se ha salido de ese plan divino, se ha salido de ese principio. Desde el comienzo de la creación, el hombre empezó como alma viviente, no como un espíritu vivificante, sino como alma viviente. Y el espíritu no se manifestó, el espíritu no fue el que estaba a la cabeza de las cosas, aunque el hombre fue creado por Dios, y Dios siendo un espíritu debió haber sido el comienzo realmente de las cosas, pero no fue así. El espíritu vino a estar en un segundo lugar. Aquí podemos ver muchas personas que en su alma buscan de Dios, están continuamente anhelando que Dios se manifieste a sus vidas, pero se encuentran perdidas, no saben realmente qué es lo de Dios y cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada realmente a Él. Entonces podemos estar adorando a Dios o buscando a Dios a nuestra manera,
no a la manera de Dios, sino a la manera de nosotros. Muchas personas en el mundo están confundidas en su relación con Dios. Hay idolatría, y por medio de la idolatría se piensa de que Dios entonces está de acuerdo con la relación que nosotros estamos teniendo con Él. Entonces, delante de Él, o delante de nosotros, más bien por decirlo así, tenemos ídolos, tenemos cosas que podemos ver en el alma, espíritu y cuerpo, que no son realmente lo que le agrada a Dios. Porque si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué el hombre entonces se hace una imagen, sabiendo de que Él es la imagen? ¿Y por qué le atribuye a la imagen poder, cuando el mismo hombre está hecho para gobernar, para señorear, para sojuzgar la tierra y tomar dominio de ella y ser un mayordomo fiel con lo que Dios le ha entregado? ¿Por qué ha sido tan desleal el hombre con la creación y con Dios, que es el que ha creado todas las cosas? ¿Por qué ha desconocido a Dios como creador? ¿Y por qué pone delante de él otras cosas que dice la Biblia, que aunque el hombre le llame dioses, pues no son dioses? Ni tienen poder para hacer, ni tienen poder para no hacer nada. O sea, no hacen bien ni hacen mal. O sea, son solamente ídolos. Son cosas hechas por el hombre. Por ejemplo, en el principio, cuando nosotros vemos a los israelitas allá en Egipto, vemos a Faraón con el dios Ra. Y habían otros dioses que tenía Egipto. Y todo eso estaba delante de ellos. Y eso era lo que supuestamente los direccionaba, les daba el poder, les mostraba el camino, los hacía fértiles, les llenaba, digamos, la tierra de sus cosechas. Así era como prosperaban, por medio de esos ídolos. Pero, ¿cómo puede ser que nosotros no podamos reconocer que desde lo antiguo, desde el principio, desde ese momento cuando Moisés enfrenta a Faraón para poder dejar ir a su pueblo, cómo es que Faraón confía plenamente y convencido de ese Dios, de que él sería el que le daría el poder, que él estaba totalmente en el trono por el dios Ra, o por los dioses que estaban gobernando sobre ellos supuestamente? Pero Moisés venía de parte de un Dios de poder, de un Dios invisible, pero que se hacía visible ante las señales que hacía frente a Faraón y todo su ejército y su pueblo. Pero de eso no se convencían ni tampoco rehusaban dejar sus dioses. Aún Faraón insistía de que ese era Dios y que ese le salvaría y que ese lo libraría y lo sacaría en la victoria. Dios tuvo que sacar a su pueblo con mano fuerte de Egipto y hizo un sacrificio de poder, matando así en cada casa un cordero por familia. Y la sangre estaba en los dinteles de la puerta, en los postes. Y ahí entonces se iba a manifestar también la protección de los primogénitos de Israel, también de los egipcios que sintieran este temor y que sintieran la realidad de Dios acerca del hecho de que tenían que poner la sangre en los dos postes y en el dintel de la casa, para que cuando Dios viera la sangre pasara de largo. Y así es como Dios liberó al pueblo de Israel de la mano de Faraón. Luego lo llevó allá al desierto, frente al Mar Rojo, y entonces abrió el mar y los hizo pasar en seco. De esta manera también Faraón introdujo sus ejércitos y todo eso quedó totalmente bajo las aguas. Podemos ver entonces que necesitamos ver el poder de Dios desde el principio, cómo ha actuado. Las Escrituras muestran su acción.
muestran una manera en que Dios ha venido trabajando con el hombre y mostrando maravillas y haciendo señales y prodigios y de una manera poderosa ha actuado en la tierra. Y sin embargo, hemos desconocido ese poder. Todavía no caemos en cuenta ni creemos en ese accionar de Dios. Porque aunque está registrado los hechos del Señor, aunque están escritos desde el principio, no hemos creído a las cosas que Dios ha hecho desde el principio. Lo tenemos como una historia bíblica allá. Sí, Moisés fue el que libertó a Israel en Egipto, lo hizo pasar por el Mar Rojo, en fin. Sí, el Señor también les dio comida en el desierto, les dio a beber agua de la roca. En fin, los profetas hicieron también muchas señales y milagros, pero no tiene eso una esencia en nuestro espíritu, sino que eso está en nuestra alma, se ha concebido, es en nuestra alma. Nuestra alma es la que está, digamos, tomando eso como una historia, como si eso fuera un cuento, una cuestión de narración, nada más de historia. Pero, ¿hasta dónde es realidad en tu vida la obra de Dios? ¿Dónde es que estás discerniendo la obra de Dios? ¿En tu alma o en tu espíritu? Debe ser en tu espíritu. La obra de Dios debe discernirse en el espíritu del hombre. Porque en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, lo dice claramente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre mientras viva en su alma, no va a poder entender la obra de Dios, no puede tener un contacto directo con el Señor, porque es el alma la que está a la cabeza. En el gráfico podemos ver claramente que es el Espíritu el que debe estar en comunión con Dios y debe mantener ese orden. No puede salirse de allí porque entonces no es cabeza, ni está por encima, ni tampoco pues funcionan las cosas de Dios como realmente deberían de ser. Porque mientras el alma esté gobernando y no esté dejando que el Espíritu señoree sobre su vida, entonces va a ser muy difícil que la palabra escrita, que la palabra de Dios sea viva, sea eficaz para su vida. Solamente será un libro de doctrina y de cosas y de preceptos y mandamientos y decretos y ordenanzas, y eso va a ser muy pesado para el hombre. El hombre tiene la capacidad. Dios ha colocado un espíritu dentro de él para que se comunique con su espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, y que el hombre, cuando ha recibido de Dios, no ha recibido un espíritu de esclavitud, no ha recibido un espíritu que está en el mundo, sino un espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿cuál es el espíritu que proviene de Dios? El Espíritu Santo. Él es el que revela,
el que da a conocer, el que no habla por su propia cuenta, el que habla todo lo que oye y lo hace saber al hombre. Y también le hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu de Dios está aquí para comunicar lo de Dios en el espíritu del hombre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, lo dice claramente, que hay una revelación por el Espíritu de Dios. Y dice, y sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, es el Espíritu el que empieza a revelar, a dar a conocer la obra de Dios. Todo lo de Dios, lo más secreto del Señor es para hacerlo conocer en su Espíritu. No que el hombre lo conozca por su propia cuenta, se imagine o haga alguna idea de Dios. No, debe recibirlo directamente del Espíritu de Dios. Por eso nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Él, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. De maneras que debemos tener un contacto con el Señor, pero desde nuestro espíritu, no desde nuestra alma. Por eso este gráfico muestra ese orden, y aún en 1 Tesalonicenses lo está diciendo: espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allá debe estar este orden, no se puede salir el hombre de ese orden. Sin embargo, desde el principio de la creación ha empezado como alma viviente, y luego en la venida de Cristo empezamos a conocer al Espíritu vivificante, al Espíritu que da vida. Por tanto, si ya Cristo ha llegado a la tierra, ha llegado aquí, entonces nosotros deberíamos de tomar totalmente nuestra posición, porque este es el verdadero Adán. Este es el verdadero hombre creado según Dios, a imagen y semejanza de Dios. Ya hemos venido hablando de este tema en algunos gráficos anteriores. Algunos audios tienen, ya este orden, de cómo el hombre se ha degradado y cómo ha sido su gobierno aquí en la tierra. Pero este gráfico nos ayuda a ver claramente lo que está ocurriendo y cuál debe ser nuestra posición. Debemos de volver a tomar realmente la obra de Dios totalmente en nuestro espíritu, porque Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, y Él es el que nos hace conocer la obra poderosa, gloriosa de Cristo aquí en la tierra y con nosotros, con nuestras familias, con el trabajo, con todo lo que nos tiene ocupados todo el tiempo. Cristo debe ser el centro de todo eso. Si nosotros nos movemos sin la imagen perfecta de ese varón, a la estatura de él, entonces estamos por debajo, estamos señoreando de una manera incorrecta, estamos gobernando siendo más mayordomos. Entonces necesitamos ver este gráfico claramente y volver al orden de Dios. Obsérvalo muy bien, porque no se podrá entender el audio si no estás observando el gráfico. Primera de Tesalonicenses nos habla acerca de este orden: espíritu, alma y cuerpo. De esta manera es como debe ser el hombre guardado, irreprensible, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Pero en la segunda escala vemos alma, espíritu y cuerpo. ¿Y qué hemos encontrado al ver al hombre gobernando de esta manera? Un caos. Hemos visto o podemos ver también claramente en el gráfico que es un gobierno totalmente humano, que no tiene nada del espíritu, aunque se crea que hay cosas espirituales que pueden guiar, que pueden orientar al hombre, no son totalmente de Dios, no provienen de Dios. Hay es idolatría. Por ejemplo, podemos ver en la India la cantidad de dioses que hay. Hay 36,000 religiones y hay templos para los monos, hay templos para las ratas, hay templos para cada cosa que, mejor dicho, encontramos una cantidad de sacrificios que se hacen a dioses que ellos mismos han fabricado, o que también adoramos la creación o se adora la creación, o encontramos que son adoradores de todo lo creado. Pero ¿dónde está el Creador invisible que por la fe se revela en sus corazones? No, se tiene más fe por las cosas que se ven que por las que no se ven. Por tanto, el hombre camina en tinieblas porque él está creyendo por lo que ve. Pero Dios es en lo invisible, y la fe es el elemento que revela ese Dios que está no a la vista del hombre, sino que se revela en el corazón. Porque ¿quién conoce también las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Así tampoco conoció nadie la obra de Dios sino por el Espíritu de Dios. Porque el hombre mismo tiene que dar a conocer lo que está en su corazón. Así también Dios ha dado a conocer las cosas por el Espíritu del Señor. En 1 Corintios dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Nosotros cuando hablamos de parte de Dios no hablamos con sabiduría humana, sino que hablamos de parte de Dios por medio de lo que está escrito. Hablamos de su palabra, discernimos su mensaje, entendemos lo que nos está, comunicando. Y la Escritura en el capítulo 2, versículo 16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará al Señor? ¿Quién es el que le dice de qué manera son las cosas? No, mas nosotros tenemos en la mente de Cristo. O sea, nosotros tenemos que tener son los pensamientos de Dios y la manera en cómo Dios actúa. Y ese es el Espíritu, el que debe estar gobernando nuestras vidas. Es de esa manera como Dios quiere, ese es el orden. Una vez que perdemos ese orden divino, quedamos nosotros y el Espíritu en segundo plano. Y de esta manera creemos que estamos gobernando correctamente. Pero viendo este gráfico tenemos en tercer lugar el alma, la carne y el espíritu. Ahora el espíritu ya está en el cuarto de San Alejo. Ya está desatendido completamente y está sacado de nuestra vida. El alma se ha vuelto entonces carnal. Ni siquiera es un alma espiritual, sino que es el alma carnal. Y ahora ha entrado a confundirse más en cuanto a relación con Dios. Está buscando deidades. Se puede ver en este gráfico claramente que cuando el alma es carnal, entonces entra en brujería, en hechicería, entra en todas las cosas que no agradan a Dios. Está buscando una ayuda inadecuada. Está buscando al brujo, está buscando cosas de la oscuridad. Y todavía tiene una frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No. Pero no se puede ayudar de esta manera. El hombre ya ha sido ayudado en el momento en que Dios manda a su Hijo a morir por nosotros. Eso ya es demasiado lo que nos da. Nos ha dado un regalo maravilloso. Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es el todo del hombre. Pero el hombre no quiere reconocer su poder. No quiere reconocer su señorío.
Por tanto, puedes ver este gráfico y puedes ver entonces en esta tercera escala que está alma, carne y espíritu. Y el hombre entonces es totalmente carnal. No puede discernir la obra de Dios. Ahora sí está perdido porque está consultando a deidades y está más hundiendo su alma en un caos. Esto no le trae sino tragedia, miseria. Esto le trae ataduras. Esto le trae una cantidad de conflictos. Gobiernan, son potestades. Están gobernando las tinieblas sobre él. Lo cual nosotros también vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí nosotros nos convertimos en hijos de ira. Aquí nosotros estamos inundados, llenos de una cantidad de situaciones que no son Dios. Las potestades, las fuerzas de la oscuridad empiezan a influenciar al hombre y a gobernarlo y a traerle dolor, a traerle confusión, a traerle la muerte y destruir completamente al hombre y separarlo por toda la eternidad del Señor. Puedes ver que de esta manera el hombre no puede estar. Es el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Pero aquí hay unos espíritus que no son de Dios, aunque parecen ser dioses correctamente que provienen de Dios, no son de Dios. Están en contra del Señor. Están trabajando por su propia cuenta los hombres y están gobernando, son entidades fuera de la plenitud de la deidad, de la gloria, de la unción, del poder, de la santidad, de todo lo que corresponde a Dios como tal. Esto no es correcto. El que consulta a los muertos, el que consulta a los brujos, el que hace consultas a adivinos, agoreros, encantadores, magos, sortilegios, hechiceros, el que va hacia la magia negra, la magia verde, la magia blanca, la magia amarilla, todas aquellas cosas que son del ocultismo, riegos, conjuros, hechizos, el vudú, todas aquellas cosas, la cábala, la numerología, todas aquellas cosas en profundidad, cuando no contienen al Espíritu Santo, se vuelve esto toda una atadura. Aunque eso tiene mucha ciencia, tiene mucho duro trato con el cuerpo, no tiene la deidad, no tiene la plenitud, no tiene el poder de Dios. El Espíritu Santo lo hace a uno, en cambio, un hijo de Dios, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y del mal, pero con un trabajo poderoso de poder santificarse cada día y de poder reconciliar también a un mundo caído que está en contra de Dios. Tiene la capacidad, la habilidad, la forma, la manera de comunicar el mensaje divino, de comunicar de parte de Dios la palabra. Tiene claridad para poder mostrar realmente que el hombre no está actuando correctamente, pero eso viene de Dios, proviene de lo que Dios nos ha dado. Y nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino un espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no lo hablamos con sabiduría humana, sino que lo hablamos desde el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero aunque este tercer gráfico se vea espiritual, son espíritus de engaño. Es Satanás totalmente engañando al hombre por medio de todas estas cosas. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, nos dice la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones
el Señor tu Dios echará estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. De maneras que las naciones escuchan a esta gente. Pero si nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, Dios no nos permite estas cosas porque el Espíritu Santo es suficiente para saber las cosas de Dios y para darnos a conocer inclusive lo que va a venir. El futuro es en manos de Dios y no en manos del hombre ni en manos de Satanás, porque él mismo ya tiene un futuro, ya tiene un lugar preparado por Dios para él y sus ángeles. De maneras que Dios nos ha preparado en Cristo una morada diferente. Pero Cristo dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. Pero también hay un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. De maneras que nosotros podemos ver en este gráfico claramente que las personas se están involucrando terriblemente con sus vidas y están involucrando sus familias. Podemos ver gobiernos totalmente encadenados, atados por las tinieblas, donde los hombres, digamos, de gobierno inclusive consultan a esta gente, venden sus almas por adquirir más poder y para tener más señorío y para tener más, digamos, fuerza para gobernar. Ha consultado a hechiceros, a brujos, a todo esto para poder tener un gobierno bien dirigido. ¿Cómo así? Si esto trae guerra y confusión, esto ata las almas, le pone vendas mágicas de engaño, de mentira, y se vuelve el hombre entonces terrible con la obra que Dios le ha dado para gobernar. Y estas tinieblas se están aprovechando y están mintiendo y engañando, y son tremendos ejércitos que Satanás ha enviado, súbditos suyos, para traer toda esta potestad, toda esta fuerza de maldad y traer al hombre en un caos, destituirlo, sacarlo del propósito. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en algunos países que han quedado encadenados, han quedado bajo hechizo y encantamiento y conjuros y obras del mal. La gente no sabe ni siquiera en dónde está el problema, porque el alma por sí sola no sabe ni a dónde está, cuál es la posición correcta de su vida, porque al espíritu que busca no lo deja ubicarlo en el lugar correcto. El Espíritu debe gobernar su vida. Ya estamos leyendo en 1 Corintios, es el Espíritu en nuestro espíritu. No es el alma la que debe estar gobernando. Dele un lugar a Dios en su vida, porque ese orden que realmente se ha establecido egoístamente, independientemente de Dios, está trayendo muchos problemas. Y aunque nos creamos espirituales, teniendo al Espíritu allí encerrado en el medio, no dejamos que Él pueda gobernarnos, pueda dirigirnos. No lo dejamos que Él se exprese sobre nosotros y sobre esta creación. Dios está esperando la manifestación de sus hijos, pero no se va a poder si se sigue haciendo de esta forma. En esa escala 2 de ese gráfico nos podemos ver nosotros si estamos en esa manera, o si estamos en la escala 3, donde el alma se ha vuelto carnal, o si estamos en la escala 4, donde es carne, alma y espíritu. Ahora ya es el cuerpo, los deseos de la carne son los que están gobernando al hombre. Ya ahora ni el hombre, ni siquiera, que es el hombre interior, ni siquiera él se manifiestan son todas sus obras, pasiones, deseos impuros, todas aquellas cosas que menciona la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 21, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy hay cantidad de plagas, cantidad de pestes, cantidad de cosas en el hombre, por su relación sexual, por su relación inadecuada, porque dejó el uso natural de la mujer, y aunque tiene un uso natural, también está trayendo muchas infecciones que causan la muerte. Se ha extraviado completamente el hombre y ha recibido en su cuerpo el pago de su extravío. Pues porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Vemos entonces que este gráfico está hablando acerca de una degradación que tiene el hombre, y que el hombre debe venir a la presencia de Dios y Dios poder revelarse a su vida y él tomar una posición correcta donde Dios quiere que él esté. Es que Dios quiere que haya personas y hombres realmente que escuchen cuál es el orden que él ha establecido. Y lo establecido por Dios es espíritu, alma y cuerpo. Y que esto sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es por un ratico, no es por una semana, no son por un año. No es así como debemos de estar, por ejemplo, en el Espíritu. Cada domingo o cada vez que vamos a la Escritura. No, nuestro espíritu debe estar 24 horas, 7 días a la semana en contacto con el Señor. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo, de maneras que podemos estar en meditación de la palabra, podemos estar contemplando la obra de Dios siempre. El Salmo 103 nos habla inclusive de un hombre que habla con su interior. Veamos a un hombre que se habla a sí mismo y que se habla a su alma, porque su alma no está dispuesta a bendecir a Dios, no está disponible para el Señor, inclusive olvida todos los beneficios que Dios ha hecho con él. El Salmo 103 entonces dice la palabra de Dios en el versículo 1, bendice alma mía a Jehová. El salmista está hablándose a sí mismo, y bendiga todo mi ser su santo nombre, tanto su espíritu como su alma. Su carne no puede estar en rebelión contra Dios, sino que también todo su ser que compone espíritu, alma y cuerpo pueden venir delante de Dios y bendecir la obra que Dios ha hecho en su vida o en la tierra o con otras personas. Bendice alma mía, dice el versículo 2, a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Nosotros olvidamos los beneficios de Dios. Dios nos hace un milagro hoy, mañana ya nos hemos olvidado de su beneficencia. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El salmista le está recordando a su alma que Dios es el que perdona el pecado, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, y el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso está hablando el salmista con él mismo.
Entonces debemos reconocer que nuestra alma está en una posición que no es correcta, porque el salmista está aún diciéndole a su alma que bendiga al Señor, que reconozca su obra, porque Él es el que ha rescatado del hoyo la vida del alma, que ha estado extraviada, confundida, que no ha tenido un encuentro correcto con el Señor. Él es el que corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como las águilas. Dios me ha dado una palabra, me ha dado un mandamiento para rejuvenecerme. O sea, yo recibo órdenes. Entonces, órdenes de todo lugar. Desde que yo nací, cuando tengo uso de razón, sé que me han mandado desde pequeñito, recoja esto, no deje eso tirado, venga aquí, en fin, vaya a la escuela, pórtese juicioso, qué sé yo, hágale caso a la profesora. Cuando ya estuve grande, entonces me pusieron a hacer algunas tareas, y cuando ya estuve mayor, entonces fui a trabajar en alguna empresa, y allá también me recibí órdenes, y órdenes por aquí y órdenes por allá. Pero ahora Dios me ha dado un mandamiento, me ha dado una ordenanza, pero para mí mismo, para ordenar mis propios pasos, para gobernar genuinamente mi vida, para establecer un orden divino dentro de mí, no para que su mandamiento me sea gravoso y estorboso, sino para que su mandamiento sea un deleite para mí, porque de esta manera es como Dios quiere que yo ordene mi vida a través de órdenes, pero órdenes que realmente se establecen para mí, para mi vida, para yo ver claramente lo que es estar por cabeza y no por cola, lo que es estar por encima y no por debajo. Vamos a ver el Salmo 119, cómo nos dice. Dice el Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que guardan la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Qué hermoso! De manera que el mandamiento, la ley del Señor, es todo un deleite para el hombre. En el Salmo 1 habla acerca de nuestra posición en el Señor y de nuestro deleite con Él. Y dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero ¿por qué el hombre insiste en hacer lo malo, en apartarse de Dios, como
Si Dios estuviera contra él por los mandamientos que le ha dejado, por los decretos, por las leyes, por sus estatutos, le parecen gravosos, estorbosos, fastidiosos, pero es Satanás el que le está poniendo en contra de Dios. Él se ha puesto desde el principio a no obedecer y a torcer totalmente el destino de él y de los que le siguen, de maneras que no podemos seguir en rebelión contra el Señor, haciendo lo que a nosotros nos parece que está bien. Aquí en este gráfico podemos ver que el Espíritu entonces está a la cabeza. Veamos siempre este orden. Fíjate y escudriña las Escrituras según el orden divino, según la escala más alta que tendrás en tu vida. ¿Cómo crees que es tu escala espiritual? ¿Cómo crees que estás andando? Este gráfico revela realmente la obra de nosotros. Si somos tibios, si somos fríos, si estamos en fuego con el Espíritu Santo, si tenemos claridad acerca de la obra de Dios en nuestras vidas. El Espíritu aquí está revelando claramente cómo es un hombre delante de Dios. Jesús le dijo a Natanael: desde ahora en adelante veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso lo dice en Juan capítulo 1, versículo 47 al 51. De maneras que podemos ver que los cielos abiertos están ahora sobre el Hijo del Hombre, y que no solamente Cristo los vería, sino que Jesús se lo dijo a Natanael: desde ahora en adelante veréis los cielos abiertos. Necesitamos ver cielos abiertos sobre nosotros. Necesitamos que todo cielo de bronce se haga pedazos, se deshaga, y que toda tierra de hierro que trae cansancio, que ya no podemos más, como si tuviéramos cadenas, todo eso necesitamos desatarnos, reventar todo ese yugo, que se parta todo eso, que se quiebre toda esa situación, que se desvanezca todos esos yugos y realmente seamos libres en el poderoso nombre de Jesucristo. Y veamos la gloria poderosa de lo que es estar delante del Señor, con un cielo abierto y ángeles que descienden sobre nosotros. Son espíritus ministradores enviados al servicio de los que heredan la salvación. Como lo dijo Jesús a Natanael: desde ahora veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que descienden sobre el Hijo del Hombre. No solamente Jesús disfrutó de eso, Daniel disfrutó. El hombre también tiene el disfrute de que el cielo sea el que lo gobierne. Juan el Bautista dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Si ha llegado el reino de Dios, el gobierno de Dios, pues entonces veamos si este reino, este gobierno es el que nos conviene. Porque según los gobiernos de la tierra no han traído solución. Tienen el mundo en un caos. Se va a despertar prácticamente casi la tercera guerra mundial, está casi por prenderse, porque tienen muchos conflictos los gobiernos. Por un tiempo se entienden, por otro tiempo dejan como de comprenderse, de tener relaciones realmente correctas. Y por toda esa mala información que hay, los ponen en contiendas. O sea, parece que se prenden como carros viejos, empujados por una cantidad de cosas que realmente no son ni de ellos, sino que Satanás los está influenciando. Y están en orgullo, en prepotencia, en altivez, en cantidades de cosas, y mostrando que son poderosos, que son invencibles. No, ese es un gobierno que no tiene altura, que no tiene lealtad, que no tiene fidelidad, que no tiene firmeza, sino que está llevado por una cantidad de cosas egoístas. Debemos encontrar nosotros el orden divino. ¿Cuál es ante este gráfico tu orden? ¿Cómo estás andando? ¿De qué manera tienes tu vida? Organízala. Pon el Espíritu entonces a que Él gobierne tu vida y abandónate a Él. No dejes que esos pensamientos egoístas sigan gobernando
y estar tomando control de tus pensamientos, de tu voluntad, de todo lo que eres como persona. Dale el lugar que le corresponde al Señor. Por eso este salmo nos habla acerca de que hay una delicia en la ley del Señor, y en su ley deberíamos meditar día y noche. Para meditar día y noche necesitamos traer una oración continua o un cántico de alabanza en nuestro corazón, que alabe, que glorifique, que adore, que esté orando continuamente en el corazón, que lo mantenga allí, vigilante. El corazón del hombre debe estar continuamente vigilado, debe estar lleno, debe estar en meditación, porque el corazón del hombre es perverso y engañoso. Entonces, si nuestro corazón es así, la Biblia dice que es de esta manera, entonces nosotros debemos enseñarle, debemos educar nuestro corazón, debemos saber de que Él debe venir a la ley de Dios y tener una delicia en su ley. Ahí debe estar entonces todo lo que el hombre debe sentir de su Creador, porque tiene una administración con Él en el corazón. El Señor le dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando así doctrinas de hombres y cosas que son solamente terrenales. Es nuestro corazón el que debe tener un contacto y un deleite con el Señor. Quiero llevarte otra vez a este gráfico y que tú lo mires desde el principio y veamos el orden en la primera escala. Espíritu, alma y cuerpo. Segundo, alma, espíritu, cuerpo. Tercero, alma, carne, espíritu. Cuarto, carne, alma, espíritu. Y puedas ver las consecuencias de cada situación, de cada degradación que hay en el hombre. Cuando Dios descendió con ira sobre Sodoma y Gomorra, descendió con fuego y azufre sobre esas naciones. Pero, ¿cómo eran? Mucho homosexualismo, mucho lesbianismo, mucha obra de iniquidad. Estaban totalmente atestados de toda injusticia, perversidades, avaricias. Había cantidad de males tan impresionantes que el único justo que había allí, por intercesión de Abraham inclusive, fue rescatado Lot. Y sin embargo, su esposa estaba también contaminada, deseando regresar, mirar atrás sobre todo ese pecado, esa iniquidad, como si eso fuera agradable, como si eso fuera para contemplar. El ángel le dijo que no voltearan a mirar hacia atrás. No hay que mirar hacia este mundo. Mirar hacia este mundo es mirar hacia atrás. Es ver un mundo que está al revés. De manera que debemos llegar al orden divino, a lo establecido por Dios. Busca al Señor en su ley, medítalo. Contempla a tu Creador desde tu corazón. Porque mira lo que le pasó a los israelitas allá en el desierto. ¿Qué era lo que pasaba allá? Veámoslo en Hebreos, qué era lo que les sucedía a ellos en su corazón, cómo era su corazón. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de las cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Hay un vagar en el corazón, siempre andan vagando. ¿Pero en dónde? En el corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, hay incredulidad en el corazón, hay dureza, hay una cantidad de cosas, hay un vagar de cantidad de situaciones que no le llevan a nada. Entonces el pueblo vagaba en su corazón y no conocía los caminos de Dios. Los caminos de Dios se conocen es en la delicia de su ley,
en la meditación de la palabra, donde el hombre puede meditar día y noche con una palabra, con un cántico espiritual dentro de su corazón. Porque el Señor dijo a Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De maneras que el corazón tráelo cerca de Dios, tráelo a la meditación, a la contemplación de una palabra continuamente en tu vida. Medita día y noche en la ley del Señor. Entonces ahí encontrarás que tu corazón no está lejos de Dios. Porque tal vez uno físicamente se vaya hacia la iglesia, a la congregación, pero si el corazón ni siquiera está en la reunión con los santos, ni siquiera está en la iglesia, sino que está por allá su corazón lejos, entonces ¿hasta cuándo vamos a vagar en nuestro corazón? ¿Cuándo vamos a entrar en el reposo adecuado de Dios? ¿Cuándo es que vamos a descansar? ¿Cuándo es que le vamos a dar la oportunidad que Dios tome control de nuestra vida? El Señor en Isaías ha hablado de esta manera y nos dice en el capítulo 30, veamos cómo es esto de tremendo. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cuando se aparta uno de Dios, añades pecado a pecado, que no se cobija bajo cubierta de Él, ni de su espíritu, sino que se aparta para descender a Egipto, al mundo, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Egipto representa al mundo y Faraón representa a Satanás. ¿Cómo estaba entonces el pueblo anteriormente gobernado por Faraón, con un yugo, con esclavitud? Y a la gente le gusta como llevar, digámoslo así, garrote o yugos que realmente son pesados, y aún le gusta eso. Y por más que se le está ofreciendo la libertad, le gusta todavía seguir confiando en la fuerza de este mundo. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Mucha confusión en cuanto a la religión, en cuanto a política, en cuanto a toda una cantidad de sistemas. La gente no sabe hacia dónde ir, cómo hacerlo. Y cada vez que se vota por un gobernante, tienen la esperanza de que él les traiga todo lo que ellos necesitan. Pero son cosas físicas y materiales las que desean: salud, vivienda, comodidad, viajes, recreación, educación. Todo eso son las cosas que el hombre quiere que se le dé. Pero del Espíritu de Dios no pide nada. No pide un gobierno espiritual, porque eso ni siquiera lo tiene en cuenta. Eso lo ha tomado como un sistema religioso. Y dice: no, eso es religión, nosotros no queremos religión. El hombre lo mira de esa forma y siempre ha mirado a Dios como una cuestión religiosa, como una cuestión fanática y estorbosa para su vida, como que le da vergüenza, como que se avergüenza de Dios porque eso le parece tontería, le parece una cosa que no tiene sentido. Pero déjeme decirle que lo débil de Dios es lo más fuerte y lo insensato de Dios es lo más sabio. De maneras que, por tanto, Dios hasta destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. De maneras que nosotros, cuando estamos confiando en la fuerza de Faraón, eso se va a cambiar en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión, que es lo que está pasando hoy en día. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni les socorre ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio, porque hay un pueblo que no les está aprovechando. Si nosotros vemos aquí, ¿qué podría aprovechar entonces tanto gobierno que ha fracasado con sus mandatos, con todo lo que han hecho? ¿Cómo puede usted ver los gobiernos? ¿Están dirigidos por Dios? ¿Está Dios en ellos? ¿Realmente ellos le están dando la gloria a Dios? ¿Están poniendo su vida al Espíritu Santo en sus vidas para ellos ser cabeza realmente y no cola? Porque con tanta mentira
La mentira es la cola. La verdad que vino a este mundo, aún el César preguntó, ¿y qué es la verdad? La verdad es Cristo mismo. Y Él es la realidad de todas las cosas porque Él las creó, Él las hizo. Y a nosotros mismos nos ha puesto aquí en esta tierra. Nosotros debemos darle la gloria a Él y que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Pero no queremos dejar que Cristo sea el que se enseñoree. Entonces, ¿cómo son nuestros gobiernos? ¿Cómo son nuestras políticas? ¿Cómo son nuestras ciencias? ¿Cómo es entonces todo lo que tenemos como tal aquí en la tierra? ¿De qué manera oímos? ¿De qué manera nosotros discernimos cómo vienen las palabras reales para nuestras vidas si vienen de los seres humanos? No vienen de Dios, vienen de nosotros mismos, de nuestros ideales y de tantas cosas por las que hay tanto conflicto y tanta guerra. Se ha despertado tanto conflicto por tanta religión e idealismo que más que por otras cosas. Entonces, ¿cómo vamos a llegar así tan lejos si tenemos un caos? No llegaremos a ninguna parte. Cada día tendremos más confusión. Aquí lo dice. Ahora, el Señor dice que ciertamente Egipto en vano inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Pero ¿cómo el hombre va a descansar en Dios si no ha podido reposar realmente de su obra como Dios reposó de las suyas? No, el hombre no reposa de su obra, es trabaje y trabaje y trabaje y duplica totalmente las horas por adquirir más dinero, más posición. Cree que el trabajo, digamos, que hace es el que lo tiene en la cima, que es el que lo lleva a estar, digamos, como cabeza y no como cola, cuando realmente eso no es sino pasajero. El Señor quiere que nosotros estemos quietos. La fortaleza es estarse quieto. Por eso el Señor dice, ve pues ahora y escribe en esta visión una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizadnos mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose de una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego al hogar, o para sacar agua del pozo, porque así ha dicho Jehová del Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores, 1,000,000 huirá a la amenaza de uno. Imagínense, 1,000 personas huir a la amenaza de uno, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como un mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina, exhibido uno como una bandera, por la vergüenza que se llevará al confiar en este mundo, en fortalecerse con la esperanza de estos gobiernos, de todas estas cosas, y no que estemos en contra de ellos, sino que es que no están dándole la gloria a Dios. En el orden divino no estamos caminando, y mientras esto no esté así en el orden de Dios, esto se volverá un caos. Estamos rechazando la obra de Dios, de cómo existe un orden divino y nosotros estableciendo nuestras propias cosas, nuestro propio orden, creyéndonos sabios, creyéndonos que lo sabemos todo y que realmente esto se llevará a un buen término como nosotros lo hemos planeado, como lo hemos proyectado.
dejando a Dios de un lado, cuando realmente no hay esperanza en el hombre. La esperanza está en Dios. Isaías 30:18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás las cubiertas de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante. Oh, tremendo, es como Dios así quiere, dar la abundancia a su pueblo y que Él sea el proveedor. No porque Él quiera tomar una posición de otro Dios por allí, cuando no hay ninguno encima de Él. No hay Dios fuera de Dios, no lo hay. Por tanto, Él dice que Él es Señor de la creación y de todas las cosas que son invisibles o visibles, sean tronos o dominios. Todo fue creado por Él y para Él. Por tanto, Él es el dueño de todo, por lo cual Él debería ser el gobernante, el Señor y dueño de nuestras vidas. Pero, ¿qué ha pasado con el hombre? Mirámoslo entonces en Primera de Samuel. Veamos un ejemplo aquí, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. De esta manera es así. Se deja sobornar, se dejan pervertir. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Entonces los hijos de Israel piden un rey, como tienen todas las naciones. Para ellos Dios no es rey, ni es gobernante, ni es nada. No significa nada. Entonces, ¿cómo puede ser que en mi vida no reine el Señor? ¿Cómo puede ser que en tu vida no gobierne el Rey de los cielos y que te gobierne otro? ¿Cómo puedes cambiar a Dios por gobiernos humanos? Nosotros hemos hecho eso también, como lo han hecho aquí los israelitas. Y dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Igual que todo este caos, que nos gobiernen de esta manera. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Tremendo, ¿acaso Dios no es rey? Dios es rey. ¿Y por qué no permitimos que Dios nos gobierne? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos el gobierno de los hombres? ¿Y por qué los gobiernos no aceptan el gobierno de Dios? Porque ellos son los que quieren tener el poder y estar a la cabeza de todo. Y es donde está aquí el alma, el espíritu y el cuerpo, que no le cede gobierno a Dios, que es en la segunda escala de este gráfico, que vemos los gobiernos allí que no ceden totalmente poder a nadie, a ningún otro le quieren ceder el poder. No, porque pelean por el poder, porque pues otro quiere poder y sobrepoder y más poder. Entonces
¿Cómo pueden darle el poder a Dios si ellos mismos se han tomado el derecho de gobernar y de establecer sus leyes y sus cosas y sus estatutos? ¿Acaso los gobiernos no tienen leyes, no tienen estatutos y tienen mandamientos y de toda manera? La ley 40, la ley 30, qué sé yo, sus estatutos y todo, ¿no lo tiene cada gobierno, cada nación no tiene sus leyes? ¿Y por qué entonces, si Dios tiene sus leyes, por qué nos parecen gravosas las de Él? ¿Por qué nos parecen estorbosas o dañinas? ¿Por qué? Si nosotros, sabiendo de que las leyes del hombre no han hecho lo correcto, ¿cómo no vamos a entender que Dios sí quiere hacer de nosotros cosas maravillosas? Porque sus leyes no son gravosas. Entonces aquí este pueblo rechazó y desechó al Señor para que no reinase sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Por eso estas naciones, si uno ve, sirven a sus dioses, a lo que ellos creen que es lo correcto. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Así que el Señor dijo: así será el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y siguen su mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Tremendo. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y le refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Tremendo. Porque la gente no quiere oír la voz de Dios, quiere que lo gobierne el hombre. Y en este gráfico podemos ver que la cabeza aquí en la tierra de gobierno es el alma. El hombre está gobernando. Pero ¿dónde está el espíritu, el orden divino establecido por Dios? Es una degradación que hay, porque en la tercera escala ya es el alma carnal y ya en el cuarto es la carne. Un día llegará esto a un caos tan impresionante que no se lo podrán soportar muchos. Muchas personas han perdido su vida por los errores mismos del hombre, por las consecuencias que ha traído el hombre en cuanto a sus inventos tecnológicos y científicos. ¿Cuántas cosas no han ocurrido por los errores mismos del hombre, por la mala administración que hay? Porque en el momento en que caiga el hombre totalmente en la carne, ya el alma ni siquiera puede hablar. Hablan en sus deseos, hablan sus pasiones, habla todo lo que él quiere hacer. Solamente lo que está en su carne. En eso se deleita y en eso quiere andar. Entonces, ¿cómo puede ser que el hombre pueda entender que ese no es un gobierno correcto? Por eso el Espíritu se derramará sobre toda carne. Dios entonces rescatará al hombre de la parte más baja donde haya caído. Y ahí sabrán ese día que Dios tenía razón de todo. Cuando uno ya estás perdido, porque quieres deleitarse en pasiones, droga,
toda una cantidad de deseos pecaminosos. Ahí hay suicidio, y ahí hay alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, guerras, hambres, pestes, de todo. Hay una cantidad de cosas. Tú puedes ver y observar estos gráficos y ver realmente tu posición. ¿Dónde es que quieres estar? Debes acercarte de todo corazón al Señor y debes desde allí clamar a Él. Él responderá. No puedes seguir insistiendo con tu vida, cayendo y degradándote hasta llegar en un momento que no puedas más. Aquí el Señor, Él es el único que nos está dando una salida. Démosle lugar. Mira aquí cómo el pueblo rechazó de que Él reinara sobre ellos. No rechaces al Señor, Él es Rey y Él puede gobernar sobre ti correctamente. Dale el lugar que le corresponde. En ese gráfico puedes ver claramente que el Espíritu es donde Dios ha ordenado correctamente en sus Escrituras que así es que debe estar el hombre. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero puedes ver claramente un hombre delante de Dios en su espíritu. Este gráfico puede darte muchas ventanas en las Escrituras para que escudriñes y saques realmente una conclusión poderosa y escudriñes más y más y más, porque aquí podríamos pasar horas y horas enseñando acerca de este gráfico, pero pues tenemos un tiempo para esto y el resto es para que tú mismo lo escudriñes y busques y veas. Hay hombres como Daniel, Elías, Isaías. Vamos a mirar el capítulo 6 de Isaías cómo es. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, henme aquí, envíame a mí. Porque dijo, anda, y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesá el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. De alguna manera, aunque el pueblo esté en un caos totalmente endurecido, aunque su corazón no entienda, aunque sus oídos estén agravados por toda la situación degradable que hay, con todo eso habrá sanidad, habrá liberación, habrá una respuesta, aunque esto esté hecho un caos. Esto será para manifestar la multiforme sabiduría de Dios y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. El mensaje de Dios es claro. Es aquí donde el pueblo ha caído en una degradación. Un siervo escogido por la mano del Señor, por el poder de Dios, y aunque éste esté dispuesto y diga, heme aquí, envíame a mí, irá a un pueblo que no escuchará, que no puede ver, que no puede entender, que con el corazón no puede comprender, pero hay sanidad para él. Así están las naciones, llenas de una cantidad de situaciones donde el diablo ha cogido y ha encadenado las almas, ha colocado vendas mágicas sobre ellos, pero con todo eso habrá sanidad y medicina. Yo los curaré,
Les revelaré abundancia de paz y de verdad. Les libraré de su cautiverio, los limpiaré de su maldad. Entonces, qué hermoso. Cuando Dios con su palabra llega a nuestras vidas, entonces será como agua limpia esparcida sobre nosotros, y nos limpiará de todas nuestras inmundicias, y quitará entonces un corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros y un espíritu recto para que nos sustente, y pondrá su espíritu sobre nosotros y hará que andemos en sus estatutos y sus mandamientos y cumplamos realmente su ley. Y así entonces Dios hará prosperar nuestras vidas, hará prosperar nuestros caminos y todo saldrá bien. Dios hará esto y será cosa grande a los ojos de todas las naciones. Yo lo quiero en mi vida. Tú tienes que elegir tu posición, la que Dios ha colocado y establecido en Cristo Jesús, porque el hombre empezó como alma viviente, pero al venir Cristo es un espíritu que da vida, y nosotros ahora tenemos una posición conforme a la imagen de un hombre creado según Dios. Esta es nuestra restauración, esta es nuestra posición. Declaro en el nombre del Señor que esta palabra que se escucha en este audio y por este gráfico, tú puedas abrir los ojos y recuperar lo que se ha perdido, porque Dios devolverá 7 veces lo que robó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Humíllate delante de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. De esta manera Dios lo va a hacer. Por eso no desmayamos ante nada, sino que nos fortalecemos en el Señor. Tenemos ejemplos entonces acerca de ver hombres que se rindieron delante de Dios. Daniel en el foso de los leones y salió victorioso. Donde quiera que estuviese él en alguna situación de aprieto, ahí estaba el Señor. Con José, cuando fue vendido por sus hermanos y todo eso, prosperó. Estando en Egipto prosperó. Dios le dio ciencia, Dios le dio dones, Dios le dio sabiduría, Dios lo puso por cabeza, pero porque José siempre glorificó a Dios. Aunque fue gobernante en Egipto, él nunca dejó a Dios. Le entregó a Dios toda la autoridad. Y solamente de parte de Dios venía la interpretación y la sabiduría, y todo su gobierno fue victorioso y glorioso. José fue exaltado, habiendo venido de un lugar pobre, de una tierra de campesinos, porque los hebreos pues siempre han trabajado en el campo y todo, y allí fue exaltado, del anonimato a la gloria, de la cárcel a reinar. De todas maneras, eso es lo que Dios quiere, ponerte por alto, ponerte por cabeza y no por cola. Para terminar, vamos a ver Isaías 55, y dice: a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comeréis del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta es la palabra que prospera en una tierra que está árida y seca. Si tu tierra, si tu vida está árida y seca, si realmente te ves devastado por las circunstancias y los problemas, he aquí que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Pero así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y producir, y le da semilla al que siembra y pan al que come, así es su palabra. Recíbela para que dé fruto en tu vida y entonces puedas ser prosperado. Mira bien este gráfico y deleítate en el Señor. Y aquí que Él tiene un plan maravilloso para tu vida y que puedas escudriñar estas escrituras con este gráfico y ver que tienes que volver a una posición en la cual Dios ha colocado al hombre en un lugar privilegiado. Este mandamiento que Dios nos dio no es demasiado pesado, ni está lejos de nosotros, ni es gravoso, ni es difícil tampoco, porque no está arriba en el cielo para que digas quién subirá por nosotros allá y lo traerá para que lo cumplamos. No, ni está al otro lado del mar para que digas quién irá al otro lado del mar para que lo traiga, a manera de que lo oigamos y lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. De maneras que de aquí en adelante tienes entonces toda una actividad de gloria, toda una actividad de poder, toda una actividad en la obra de Cristo, para que seas cabeza y no cola, para que estés por encima y no por debajo. Que Dios te continúe bendiciendo mucho. Amén. Qué hermoso eres. Puedes comerme si quieres. Prefiero que me devores tú a servir de alimento a cualquier otro. Eres indomable como el viento, tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Coro de